Bueno, el tema hoy es marcadores. ¿Ah? La idea es que tengan primero un poco claro de qué es un marcador, que la idea es automatizar todo el proceso de justamente de marcación de teléfonos. Aparte, en YouContact tenemos diferentes marcadores. Aparte de los de telefonía, también están los que son SMS, WhatsApp y mail, que es importante también conocer que están. La complejidad es mucho menor, porque son cosas de texto que envías y te olvidas. Acá en telefonía sí ya tienen otro tipo de complejidad, porque dentro de los marcadores hay diferentes tipos, ¿no? Lo primero es fundamental, es entender cómo ejecuta un marcador y de qué cosas depende el marcador, que es su estado. Porque una cosa clásica en soporte es el marcador no está marcando. Bueno, ¿por qué? Y bueno, puede corresponder a una serie de cosas. Exacto. Entonces, la presentación, la idea es que te muestra exactamente cuáles son los puntos donde puede estar parado el marcador. Por ejemplo, si está encendido o no. En esto es activado. Si está en hora o no. Si tiene base de números a marcar. Si hay agentes disponibles, acá va a depender del tipo de marcador. El Voice Broadcast no lo va a necesitar, a no ser que tenga asignada una campaña para hacer las que se llaman de tipo Press One, que son las campañas que hablamos el otro día, que vos envías un mensaje y si querés comunicarte con un agente tocas algo. En esa, si es de ese tipo, que se configura el Voice Broadcast una campaña, en ese caso el Voice Broadcast no va a marcar si no tenés agente disponible. ¿Por qué? Por lo menos uno. ¿Por qué? Porque la idea es que la gente que toca el 1 se contacte con alguien, y si no hay gente puede estar dando un montón de mensajes y dejando mucha gente en cola innecesariamente. Entonces el marcador, si es un Voice Broadcast que tiene campaña, también revisa los agentes disponibles. Y la otra importante y más difícil capaz de ver es el umbral de remarcado, que es el tiempo entre llamadas. Que es, imaginen que yo tengo una lista de 100 contactos, la subo y me dan todos ocupados. Y tenemos 5 minutos de reintento entre llamadas. Entonces, eso va a estar 5 minutos sin marcar hasta que alguno de esos contactos sea elegible nuevamente para ser marcado. Eso, por un umbral, por ejemplo, si tenés 5 agentes... No importa los agentes, es el tiempo de entre llamadas que fallan. O sea, llamadas que no son atendidas. Ok, pero mi pregunta es, porque viste que a veces que hay marcadores que lo que hacen es, si tenés 5 agentes, en vez de sacar 5 llamadas, sacan 10. Sí, eso no es solo la calidad de la lista, es porque vos lo que querés, y volviendo un poquito para atrás, pero ahora lo vamos a ver en cada uno de los casos de los marcadores, es lo que querés es ocupar a todos los agentes. Claro. Y para ocupar hay algunos marcadores que los algoritmos que usas son de sobremarcado para tenértelo siempre ocupado, porque vos ya sabés que de la cantidad N de llamadas que tenés que hacer, algunas van a fallar. Ahora vamos a pasar sí a los tipos de marcador, que como ven tenemos 5. El Voice Broadcast es lo que hablamos, en general no necesita agentes para ejecutar las llamadas, permite generar encuestas automatizadas, reproducción de audio y derivación a agentes. Eso básicamente son para todos los mensajes. Se llama de diferentes maneras, Voice Blaster, Voice Broadcast, hay diferentes maneras de que lo llaman. Esta es la forma nuestra. La idea es eso, hacer un broadcast a mucha gente, de pasar un aviso, mensaje, lo que sea. Como vimos comercialmente, esto puede ser para cobranzas, para decir, bueno, viene su vencimiento, tiene que pagar tanto, etcétera, o por avisos, o telemarketing, o podemos llegar hasta encuestas automatizadas, donde puede el cliente ir digitando números a medida que vos le vas dando una encuesta y que se haga totalmente automático. Y después tenemos que separarlos por dos familias, lo que es el preview y el progressive, y lo que es el power y el predictive. Son dos familias de marcadores diferentes con un comportamiento bien diferenciado. El preview y el progressive hacen una llamada primero al agente, que es el que está disponible, lo bloquean y la llamada se ejecuta en ese momento, hacia afuera. ¿Qué pasa con esto? Es que vos vas a escuchar, siendo agente, el ring, los ocupados, los correos de bots, etc. Entonces son marcadores que no son optimizados. Es para ayudarte a que no tengas que dejar a los agentes que ellos decidan cuándo marcar y sí estar marcando la mayor parte del tiempo. También tenés dos
dos detalles ahí es que si tiene auto-answer o no. Entonces, si no tiene auto-answer, lo que puede hacer el agente es elegir si ese contacto es el que quiere hacer la llamada. Entonces, por ejemplo, le llega, vos siempre en los preview del Progressive te va a llegar la llamada, que se va a autoatender o no, de acuerdo a la configuración. Pero si no lo autoatendés, te va a saltar un formulario, si tiene un formulario asociado de CTI. CTI es la integración telefonía y datos, es lo que cuando llega una llamada podemos presentar un formulario con todos los datos del cliente en base a su caller ID o en base a un IBR anterior que se haya capturado la cédula, documento, lo que sea, y podemos mostrarle todos los datos. Y él podría opcionalmente decir, no, este no lo quiero, y pasar al siguiente, eso vuelve al marcador, se lo va a asignar a otro luego, y a este agente le va a asignar otro. En general, no queremos eso, siempre queremos de que lo que le toca es lo que salga, entonces se pone habitualmente auto answer. Cuando pasa eso, te asigna la llamada y ya te la está lanzando, y luego la tenés que tipificar. Como todo en el sistema, siempre hay que tipificar. Así el marcador es fundamental, que todas las llamadas de los marcadores, por lo menos, estén tipificadas para que tomen las acciones que correspondan. Bueno, la gran diferencia entre uno y otro, yo ahora lo voy a explicar, pero es la noción de propiedad de contacto con el agente entre preview y progressive. El progresivo le podés asignar un agente específico, el preview es para cualquiera. Entonces, con marcadores de tipo progressive, cosas que podemos hacer con ellos son, por ejemplo, agendas. Entonces, haces un marcador que se llame agenda, los pones a todos los agentes de la campaña y después en los formularios o por la API o por donde quieras vas a poder insertar contactos ahí para determinada día y hora y automáticamente se van a ejecutar según corresponda. Y los Power y el Predictive, ahora vamos a entrar más en detalle, pero básicamente lo que requieren estos dos algoritmos, que son los dos de tipo predictivo, es que los agentes estén la mayor parte del tiempo ocupados con llamadas efectivas. Bueno, y acá un poco la parte de Voice Broadcast que hablábamos, reproducir avisos, acá también dice llamado blasting. En general utiliza todos los canales asignados todo el tiempo. Es importante, ahora cuando vamos a ver en cada marcador cuáles son sus parámetros para su configuración, vamos a ver que el máximo cantidad de canales es importante y los voice broadcast tienden a tenerlos todo el tiempo ocupados. Entonces esto es muy importante a la hora de dimensionar en los call centers cuántas líneas telefónicas necesitas, porque va a depender de acuerdo a qué campañas tengas, cómo vas a querer sobremarcar, depende un poco de la contactabilidad de las listas que vos tengas, muchas veces a priori eso no lo sabés, entonces cuando lo subís empezás a generar unos días de datos y después vas a poder empezar a extrapolar un poco los datos en base a lo que fue ocurriendo. Entonces ahí de a poco vas a poder ir midiendo la cantidad de canales o agentes que necesitas para cada cosa de acuerdo a datos efectivos si no tenés a priori algún dato para evaluarlo. Primero es un cálculo teórico, pero cuando empezás a generar datos tenés que empezar a ir a los reportes que tenemos y demás para poder afinar eso y saber cuántos canales vas a necesitar. Y hay una cosa muy importante de entender sobre los canales de telefonía, es que en general no son infinitos. Entonces a vos te dieron 300 canales y si tenés 300 agentes, estás un poco limitado a lo que los marcadores pueden marcar. Porque vos imaginate que vos tenés 300 canales y tengo 300 agentes. Si cada uno de esos agentes hiciera una llamada manual saliente, ya ocuparíamos todas las líneas. Eso quiere decir que ni siquiera podrían ingresar para campañas de entrantes, porque las tenemos todas ocupadas. En las campañas de entrante también, las llamadas que entran, no todas van a corresponder a estar en llamada con un agente. Hay muchas que van a estar en espera, en la cola de llamadas o en el ACD, como se llama, que es Automatic Call Distribution. Entonces, en esos ACD, que son esas colas de espera, donde espera el cliente a que haya un agente disponible y el sistema se la transfiera a la llamada, son canales que se están en uso y no tienen que ver con el agente. Y el agente puede estar ocupando canales también. Entonces, el dimensionamiento del call center es una de las cosas que en general más cuesta entender, sobre todo cuando empiezan a usar marcadores, porque de acuerdo al marcador que usen es cómo utiliza y gestiona los canales. Si tenemos
canales muy limitados, los marcadores van a ser mucho menos performantes que si tenemos más cantidad en base a los agentes que hay. ¿Cómo es? Muchas veces preguntan, y bueno, ¿y cuántos canales por agente necesite? Bueno, lo que pasa es que depende. Depende de muchas cosas. Uno de ellos es la calidad de la base, la calidad de contactos que tengas, ¿ah? ¿Cuántos agentes? Hay muchos inputs que necesitamos para poder saber eso. Si te puedo dar un cálculo rápido a la apurada, entre 2 y medio, 3 canales por agente, es una medida medianamente, relativamente estándar. Y acá un poco lo que hablábamos de las campañas de tipo presionar uno, ¿tá? Que también cuando presionas uno ya tenemos el workflow de template ya prearmado, que lo que hace es mandarte una campaña entrante y poder comunicarse con la gente. Esto es importante también que bastantes cosas de los comportamientos de los marcadores, algunas de ellas se pueden cambiar con los workflows. O sea, no es necesario muchas veces desarrollar cosas particulares, sino que es personalización dentro de los workflows que hay de base, ¿no? Predictive, ¿no? Empezamos por pero es el más complejo capaz. Pero estos son un poco los estados que tiene los marcadores predictivos. De nuevo, lo importante es saber qué es lo que va a hacer un marcador predictivo. Es tenerte a los agentes ocupados la mayor parte del tiempo con llamadas efectivas. ¿Ah? Para eso el marcador lo que va a hacer es llamar hacia afuera, ¿ah? De acuerdo a las configuraciones que tenga, y cuando del otro lado hay una atendida, esto se pasa a un pequeño ACD, que es casi instantáneo, porque en general tenés agentes que la gente no lo llega a ver, pero es lo clásico que vos levantás el teléfono, decís hola, esperás un poquito y ahí te atendieron. Porque el marcador hizo todo su trabajo y habitualmente si tenés lo que se llama Answering Machine Detection activado, ¿ah? Si la tenés activado, eso te lo filtra y ya te los corta y no te los deja pasar a los agentes. Eso es lo que nos hace tener a los agentes ocupados con llamadas buenas, efectivas, con personas del otro lado. Una cosa importante también es que muchos algoritmos predictivos requieren 20 agentes como mínimo para operar. El nuestro no, porque no hace solamente cálculos predictivos, sino que toma cosas en tiempo real, entonces se adapta a las necesidades. Dicho sea de paso, si bien tenemos increíblemente clientes que usan marcadores para una sola persona, no es lo recomendado, ¿ah? Porque esto va a sobremarcar y tenés que tener gente que está entrando y saliendo de llamadas para que la efectividad sea la mejor posible y bajes la cantidad de drop. Entonces, ok, y acá es lo que hablábamos, los parámetros de configuración del predictivo. Estas son, el otro día hablábamos un poco de las perillas, que movemos, acá como pasa con el COVID-19 en el gobierno que mueven perillas, acá también tenés perillas para mover. ¿Cuáles son? Bueno, en el predictivo es máxima cantidad de canales por agente. ¿Qué quiere decir eso? Para el cálculo, el sistema le dice, no me hagas más de 3 llamadas por agente disponible, ¿ah? Eso le permite al marcador también regularse, ¿ah? De acuerdo a la cantidad máxima que tenés y no como el Power Dialer que le pones una cota máxima, si bueno, acá usame máximo 100 canales, pero no se regula también cuando se van agentes y vuelven o se ponen en pausa. Entonces el predictivo se autorregula mejor porque de acuerdo a la cantidad de agentes que hay disponible, sube y baja su cota máxima. Imagínate, si yo tengo 3 agentes en este momento y le pongo 3 canales máximos por agente, el marcador no va a usar más de 9 o 10 máximo de canales. ¿Ah? Ahora, ¿qué pasa si somos esos mismos y le pongo 20 máximo en el Power Dialer? Va a intentar tirarse lo más posible hacia el 20 de acuerdo al sobremarcado que le pongas. Ahora vamos a ver sus perillas, pero la diferencia es esa. Él va a tender a tirarse más agresivo al máximo y el otro se va a regular en cuanto a agentes disponibles tenga. ¿Ah? La tasa de abandono, de nuevo, es el máximo drop del marcador, era lo que hablaba recién, que si esto sube se desacelera el marcador para cumplir con o condiciones legales o mismo cumplir con estándares que tenga internamente el call center.
Timeout, este es otro importante, es el tiempo de ringueo que lo configurás. Esto es importante, ¿por qué? Porque este es nuestro primero Answering Machine Detection. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que después de X cantidad de segundos, cada país cambia, etcétera, pero X cantidad de segundos, seguro te va a atender el voicemail. ¿Ah? Entonces, lo primero que ponemos es siempre timeouts del ring, de cuánto espera ringueando la llamada, menores a esa cantidad. Porque con eso todos nos evitamos un montón de correos de voz, de los que ringuean y terminan siendo la casilla. ¿Se entiende? Entonces no los tenemos que analizar. Lo que hay que entender bien es que cuando una llamada se ejecuta, atiende del otro lado, pasa, si está configurado para usar Answering Machine Detection, pasa por eso intermedio, que lo que hace es evaluar los patrones de voz para determinar si es una llamada efectiva de un humano o es una máquina. Si de acuerdo a lo configurado y los patrones es una máquina, eso vuelve de nuevo al marcador como si hubiera sido una llamada fallida, para poder seguir con sus reintentos. ¿Ah? Entonces es importante destacar el tema del timeout, también es importante. Si yo le pongo 50 segundos, y bueno, el marcador va a bajar su efectividad tremendamente. Primero porque va a estar por cada llamada que haga 40 segundos de las que no atiendan, 40 segundos sin poder sacar otras llamadas para ocupar. ¿Ah? Y segundo es que si te atiende el correo voz, lo vamos a tener que perder un tiempo en analizarlo y decir si eso o no. Y también pasar alguna que pueda pasar. Por ejemplo, los voicemail personalizados, los que vos te decís, hola, te comunicás, esos son muy difíciles. Se hacen también porque son muchas palabras juntas que decís habitualmente, pero siempre hay un gracioso que dice, hola, hola. Esos no los podemos detectar porque son comportamientos. Lo que hay que entender es que dentro de una comunicación telefónica, vos para detectar si es una máquina o un humano, lo que haces es detectar comportamientos de patrones de voz. Cuántas palabras, cuántos largos, la duración, etcétera, que es lo que a vos te va a determinar si es una máquina o no. Y eso también muchas veces depende del país. Hay gente que atiende hello, hola, aló, 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 o otros tipos que hay diferentes en cada país. Por eso, cada vez que entramos a un país y a veces por proveedor de telefonía, que también a veces cambian los tiempos de ring para sí, tenés que ver, por ejemplo, Antel capaz tiene tipo, hola, te has comunicado. Exacto, todos tienen diferente. Por eso en la hora de hacer el Answering Machine Detection hay que hacer un fine tuning. ¿Cómo se hace ese fine tuning? Bueno, para algunos países ya lo tenemos hecho. Pero ¿cómo si vamos a entrar a un país nuevo? ¿Qué es lo que hacemos para hacer el fine tuning? Eso es muy importante entenderlo. Lo que hacemos es ponemos a grabar. Lo primero que hacemos cuando no tenemos nada es pedir, y no está el sistema ni siquiera instalado nuestro, es pedir que nos graben los correos de voz de todas las compañías. Segundo es saber si hay portabilidad numérica. Si hay portabilidad numérica, que es que vos te podés llevar tu número a cualquier compañía, eso complica un poco más la detección. Porque cuando vos podés segmentar, como en Uruguay, los números que inician los teléfonos con cada proveedor, es más fácil hacer un análisis directo para cada uno. Entonces, para cada uno de los tipos de teléfono, vos podés utilizar parámetros diferentes para la detección. Ahora, cuando hay portabilidad numérica, como en la mayor cantidad de países hoy en día, quiere decir que ese número puede moverse de compañía. Entonces ya no sabés cuál es el patrón para cada uno. Y lo que se hace, en definitiva, es una media, ¿tá? de lo que corresponda de parámetros para que el porcentaje esté lo más alto posible para todas las compañías. ¿Tá? Ahora, hay una segunda etapa de lo que es el fine tuning del Answering Machine Detection. ¿Y cuál es esta? Es que una vez que tomamos esos datos, lo pusimos el sistema a funcionar perfectamente, configuramos en el sistema cuáles de las tipificaciones que tenés son para correo de voz. Eso nos va a permitir que después podamos sacar un reporte que lo vamos a ver más adelante, que es el de efectividad del AMD. Eso nos va a estar diciendo qué tan bien o tan mal funciona nuestro AMD. ¿Ah? Y luego de eso, entonces, lo que podemos hacer para el fine tuning final es poner a grabar todas las llamadas y después empezar a tomar unas muestras de X cantidades de las llamadas que dieron como machine, escucharlas, ver qué porcentaje de ellas
fueron incorrectamente procesadas como máquina, y ahí podemos revisar qué patrones se dieron de por qué se revisó, se vio como que era máquina, y poder hacer pequeños ajustes hasta dejarlo bien tuneado toda la parte que es la detección de Answering Machine. Importantes datos para saber es que vos tenés, yo creo que hasta un 97-98% de efectividad de la AMD es muy buena, y pasándonos de eso, en general, a no ser que la tengas bien tuneada y no haya portabilidad numérica o sean todos muy iguales los correos de voz de las compañías y demás, llegar por encima de 98, 99 y 100 quiere decir que estamos quemando contactos. ¿Qué quiere decir quemando contactos? Es que estamos teniendo muchas personas reales que están siendo tagueadas como máquina, y esas llamadas las estamos perdiendo porque no llegan en definitiva a los agentes. Probablemente en una segunda etapa, cuando se vuelva a marcar, probablemente no lo agarre como máquina y pase. Pero esas son las cosas más importantes para dejar el sistema funcionando con exactitud, digamos como un reloj suizo, si quieres. ¿Ah? Tiempo entre llamadas, bueno, era también el que hablábamos. Esto es importantísimo. Hay clientes que dicen, bueno, yo si no me contacta ahora, lo pongo para contactar en 1 hora. Bueno, eso no es una buena práctica. ¿Por qué? Primero es que vas a tener grandes posibilidades que los marcadores se paren en cualquier momento, porque vos barriste toda la lista y hay que esperar 1 hora por cada contacto para llamarlo. Lo cual es una locura, y es lo que pasa habitualmente cuando lo configuran así, que el marcador no marca. No marca porque le dijiste que marcara de esta manera. ¿Qué pasa? ¿Por qué te digo que es una locura? Por ejemplo, 60 minutos, a no ser que sea por algo muy particular, de alguna ley, como dijiste, que no puedas probar tantas veces. Hay que analizar caso a caso. Pero el tema es que, ¿cuál es la probabilidad que tenés que sacar? De que si está ocupado, por ejemplo, en este momento... Sí, cuanto más rápido llames, más rápido te va. Bueno, muy rápido no, porque es muy probable que esté en llamada. Entonces tienen que ser minutos, que no pueden ser demasiados, que te va a dar esa probabilidad de salir del umbral de que es muy probable que siga hablando, a que te pases mucho y cuando caes la probabilidad vuelve a ser como al inicio. Es una llamada exacto. Entonces, la idea es eso, es hacer que el marcador le aumente la probabilidad de un contacto poniendo un tiempo entre llamadas que puede oscilar entre 5 minutos o... Depende. Pues no tenemos los comportamientos y cuánto duran medias las llamadas. En general ni tampoco sabes en qué momentos la agarrás cuando marcaste y estaba ocupado. Pero en general, poner unos umbrales que son en el orden de minutos, pero no exagerado, hace que un marcador esté saludable, digámosle. Marcando de una manera saludable sin dejar mucho en cola. Y después la cantidad de reintentos. ¿Cuántas veces se va a marcar un número? Yo, si tengo cantidad de reintentos 3, voy a hacer 4 pruebas a ese número. Es la llamada normal más los reintentos. Esto es otra cosa que muchas veces se hace también medio de forma incorrecta. Muchas veces le ponen muchas reintentos. Eso lo que hace es que al final lo que te va quedando es lo incontactable. Entonces no sirve para nada seguir haciendo eso. Para eso están las técnicas de reciclaje que vamos a hablar en un ratito. Pero la idea es que los reintentos, a mi criterio, no deberían pasar de 2 o 3. Entonces, una buena estrategia es poner menos reintentos que se acaben antes las listas y poder reciclar esa lista en base a los estatus tanto de telefonía como gestión en la parte de tipificaciones, y rearmar una lista a partir de lo que no contactaste y lo que sabes que puede ser que lo puedas contactar, y meterla de nuevo en el marcador. Así te saca toda la basura, digamos, de números casi incontactables. Bueno, y este es un poco el Power Dialer. Lo que tiene ahí la diferencia, es acá un poco en la parte de parámetros. Tiene una cantidad máxima de canales del marcador. Eso también nos sirve cuando hablamos que tenemos a veces canales que canales que no son ilimitados, y vos querés poner una cota máxima total a ese que no sea movible, nada, a ese
marcador, con este es más sencillo saber que el máximo que va a tirar es ese. Si no, el otro vas a tener que hacer cálculos de acuerdo a la cantidad de gente que tengas o pongas. Sobremarcado. ¿Qué es el sobremarcado? Básicamente es un porcentaje de cuánto más va a llamar cuando él entienda que tiene que hacer las llamadas. Esto también es un algoritmo, lo que pasa es que intentamos ponerlo de una manera sencilla para elegirlo, pero 0% sería un 1 a 1. ¿Qué quiere decir? Habitualmente en algunos clientes también les gusta hacer de que tengo 5 agentes disponibles, tirame 5 llamadas. Ok, acá es un poco las diferencias a grandes rasgos, la forma del cálculo del sobremarcado, fijo con el porcentaje de Power Dialer, se tienen en cuenta los canales para el total de agentes, y la otra es estadísticamente predictivo con un factor importante de tiempo real, porque en general las predicciones hemos comparado con otros algoritmos que hemos visto de otras marcas, de otros vendors, hemos visto que los nuestros, tomando tanto en cuenta la parte de tiempo real de lo que está sucediendo en el momento, terminan siendo mucho más efectivos que un cálculo hecho estadísticamente, solo tomando en cuenta la parte estadística. Ok. Preview y progresivo. Como estábamos hablando, el marcador llama primero a la gente. Este puede decir si la quiere la llamada o no. Como estábamos hablando, si tiene el down to answer, al llegar a la gente se atiende directamente y ya se hace la llamada saliente. Lo importante también para ver es que siempre cuando vienen nosotros que las campañas tienen el nombre y una flechita. La flechita siempre es como para saber rápido si es entrante o saliente. Ustedes van a ver que los marcadores de tipo progressive y preview son de tipo saliente. Y los predictive y power son de tipo entrante porque la llamada en definitiva entra en una CD. Entonces, cuando vos vas a querer sacar reportes, también es bueno acordarse de que los power y predictive son entrantes, entonces reportes de entrantes te sirven para sacar información estadística para los mismos y para los otros todo lo que tenga que ver con saliente, más allá de los reportes que ya hay de marcadores. Si va habiendo alguna duda me avisa. Ok, que acá hay un poco un preview progressive dándole un poco de contexto a por qué no son tan buenos para algunas cosas y por qué después se usan en otras. Pero por ejemplo, lo que dicen muchos intentos del marcador pueden ser ocupados, número equivocado, etc., usando el tiempo de agente, por lo cual no es productivo. Entonces, por eso los Power y Predictive se encargan ellos de marcar y darte realmente llamadas atendidas, porque te sube la producción. Volvemos al ejemplo de las ventas. Si yo tengo más oportunidades de vender, es mucho más probable de que yo cierre más ventas. Ahora, si yo tengo menos oportunidades de vender, seguramente baje bastante. Lo mismo para cobrar, lo mismo para cualquier otro tipo de campaña. Después son más apropiados para centros con bajo volumen o moderado de llamadas, donde requiera que la gente tenga las llamadas del momento del ring, que algunos tienen ese requerimiento. Y lo importante, la diferencia entre Power y el Progressive es la asignación de cartera, como se llama, de agentes, que te permite hacer una segmentación. Después, para otro tipo de modelo, capaz que arrancás de segmentar, porque imagínate que tus agentes llevaran comisión por los cobros. Entonces, ¿qué pasa? Con el marcador no vas a tener un control. Te puede llegar de que a vos te toquen recuperar deudas muy grandes y lleves mucha comisión y yo haber cerrado un montón de ventas chiquitas, de cobros chicas y cobrar menos. Entonces, en algún lado que se da esa casuística, porque casuísticas tenemos de todo tipo y color, les sirve segmentar la cartera, o sea, segmentar los contactos que tienen por valor. Entonces yo digo, bueno, voy a darle 200 contactos a Ignacio hoy con un valor total de $1.000. A Lucía le doy otros con el mismo valor, entonces lo segmentás y si bien es menos performante porque es un progressive, sos bastante ecuánime en distribuir las posibilidades de tener comisión.
puede ser también para ventas y demás, pero todo va a depender de qué estrategia quieras hacer. En general, las estrategias más efectivas es tener a la gente hablando la mayor parte del tiempo. ¿Ah? Por eso les controlamos hasta cuando van al baño. ¿Ah? Sabemos absolutamente todo lo que está pasando desde que se lo vean hasta que se desloguea. Todos esos datos son los que hay que evaluar operativamente luego para hacer modificaciones en tu estrategia, ¿ah? Dentro del call center. Los parámetros. El timeout, tiempo entre llamadas, reintentos, esos tres son comunes a todos. ¿Ah? Y después tenemos acá la cantidad de canales del marcador, que es un poco también lo mismo que en el Power, es la máxima que puede hacer, pero esto te sirve también para blending. Y tenemos muchos tipos de... muchos clientes que lo usan para eso. Por ejemplo, vos haces una campaña progresiva de agenda, pero no querés que los agendados sean más de 10 llamadas al mismo tiempo, aunque tenés 200 agentes capaz puestos en esa campaña. Pero la podés limitar con la máxima cantidad de canales que va a tener máximo en el momento. ¿Ah? Entonces, con eso vas jugando. Bueno, una vez que tenemos los marcadores, que entendemos cómo funcionan, por lo menos a grandes rasgos, hay que empezar por lo siguiente, que es alimentar ese marcador. Los marcadores son una abstracción que lo que hacen es marcar, pero le tenés que dar comida, si no, no marcan. Entonces, entran los conceptos de listas. ¿Por qué es importante las listas? Vos podrías, en un momento cuando iniciamos, cargabas base y tenías una base y seguías cargando. ¿Ah? Luego pasamos a lo que son listas, porque vos puedes segmentar los contactos que tenés de acuerdo a diferentes criterios, que no importa cuáles. Puedes tener por edad una lista, por, como hablábamos hoy, por valor de lo que vayas a cobrar o vender, puede ser por sexo, porque son campañas determinadas, lo que quieras. Segmentás en diferentes listas. Esas las podés subir al sistema, ¿ah? Y esas listas lo que te permiten es activarlas, desactivarlas. Podés darles más prioridad. ¿Qué quiere decir más prioridad? Yo tengo, por ejemplo, 3 listas y tengo una con 70%, una con 20% y otra con 10%. ¿Ah? Si el marcador en ese momento tiene que hacer 100 llamadas, va a sacar 7, 3 y 2. ¿Ah? Para que se termine en tu tiempo. No, va a agarrar, imagínate, tenemos 3. 3. A una le ponemos 70, 20 y 10. ¿Ah? Entonces, si en este momento yo tengo 200 agentes y tengo que ponerle 100 llamadas, ¿ah? Va a agarrar 70, 30, 20, perdón, y 10 de cada lista. ¿Ah? Eso es lo que quiere decir la prioridad. ¿Cuánto agarra para marcar en este momento de cada una? Entonces va agarrando pedazos y se van a ir consumiendo en diferentes velocidades. ¿Para qué sirve mucho esto? Es porque, por ejemplo, las listas recicladas, en general, ¿ah? Vos lo que haces es subirlas con una prioridad más baja. Porque las recicladas en general tienen menos contactabilidad. Entonces vos lo que querés tender habitualmente en un contact center es a mantener tu nivel de contactabilidad durante todo el día, semana, mes. Si vos utilizás y le das fuerza inicial con todo, con super contactabilidad como arrancaste, vas a tener mucho más drop, vas a tener un montón de casos y vas a tener muy buena contactabilidad al inicio del día, semana, mes, no importa cómo la cantidad de esos contactos para cuando sean. Vos podés tener diferentes estrategias, vos podés cargar listas diarias, semanales, mensuales. Eso depende también de cómo es la operativa del call center y de cómo ellos reciben el input, si lo generan ellos, si lo compran, si se lo dan los clientes. Todas son esas posibilidades para tener este alimento de los marcadores. Entonces, mezclar lo que es listas recicladas o segmentadas, o que sabes que tiene una contactabilidad más baja con contactabilidades más altas, te va a dar una buena performance durante ya sea todo el día, semana o mes, mucho más parejo, vas a dropear menos, vas a tener menos problema de que al final te quede mucha más basura y que la contactabilidad sea mucho más baja sobre el final. ¿Ah?
Y bueno, eso un poco. Lo importante también atender de las listas que no tienen un ciclo de vida definido en función del tiempo, sino de los valores que se les setearon, por ejemplo, la cantidad de reintentos y el tiempo entre llamadas. Esos son los que te van a definir el ciclo de vida. ¿Qué es el ciclo de vida? Cuando empieza y cuando termina. La lista. ¿Qué pasa? Importantísimo de saber. No se puede reciclar una lista que no se haya terminado. ¿Por qué? Porque vos imaginate que yo tengo una lista que tengo que marcarte a vos, Ignacio. Ya te probé 2 veces y todavía no te contacté, pero me quedan intentos. Si yo reciclo una lista en un estado no final, yo agarraría el estado actual, me va a decir Ignacio no fue contactado todavía, lo tengo que hacer en otra lista. Lo pongo en otra lista, pero yo ahora justo el marcador que lo estaba por volver a llamar, lo contacta. Pero como lo reciclé sin haber terminado, tengo otra lista que tengo de nuevo para llamarlo y eso es incorrecto y eso sí que es un problema. Entonces, por eso no se puede reciclar ninguna lista que no se haya terminado. Haber terminado la lista quiere decir, todos los que contacté, ok, los contacté, ya no me importan. A no ser que por tipificación de gestión, su último estado haya sido, no pude contactar a esta persona. Fue atendida, pero en realidad no fue contactado la persona que yo quería, porque llamé a una casa y me atendió la madre, etcétera, por ejemplo, es una cosa muy común, y la persona que estaba buscando no estaba en ese momento, y se terminó la lista porque justo terminó la cantidad de intentos, pero eso yo lo quiero tener ese input de nuevo, porque es un input bueno, pero ¿qué pasa? Ya pasó a gestión, y en la gestión vos podés elegir los códigos de telefonía, los que no son contactados, más los códigos de gestión que vos configures. A partir de eso... Claro, puedes decir, capaz, ¿en qué horario la puedo contactar? Exactamente. Eso en general, cuando decís en qué horario, se ejecuta automáticamente una agenda, que ahora voy a hablar de eso, que ya va un poco por otro lado. Ahora lo explico lo de la agenda, pero para terminar lo de las listas, lo importante es que si no se terminó la lista, no la podemos reciclar para evitar llamar a la misma gente demasiadas veces que no corresponda. Va a terminar los intentos, los tiempos de llamada. Cuando todo eso termine, esa lista va a desaparecer, ¿ah? Y va a ser elegible de reciclaje. Ahora después vamos a ver que los reciclajes se pueden automatizar y demás. Ok, ¿alguna duda sobre, bueno, las listas en general se suben desde el dashboard, son archivos CSV, ¿ah? Que tienen un formato único, que es muy sencillo, ¿ah? Y puede subir N teléfonos, no hay un límite para un contacto solo. O si no, tenemos una API donde tenemos muchos clientes que tienen una integración realizada directamente con sistemas de ellos donde nos alimentan las listas. Componentes de la lista es el nombre de la campaña, los números alternativos y tipo de teléfono alternativos que son opcionales también. Hay mucha cosa que es opcional porque le agrega complejidad. Entonces nosotros lo que intentamos es hacer algo bien sencillo pero que le puedas añadir complejidad, pero que no dejes de mantenerlo sencillo. Ya vieron que lo sencillo es una base que tiene el nombre de la campaña, un número, la prioridad y nada más si no querés, y ya lo subís y ya te empieza a marcar. Ahora hay diferentes necesidades en diferentes call centers. Acá números y tipos de números, después la parte de data, que es todas las variables que se le quieran pasar al informador, cédula, identidad, nombre, lo que quieras de cada contacto lo podés pasar por ahí, referenciarlo, eso va a estar en el workflow, va a estar en el formulario, y ahí vos lo vas a poder manejar como quieras. O lo mostrás, podés ya pasarle todos los datos si querés, que eso tenemos en algunos clientes que ya nos dan todos los datos, hay otros que nos dan un ID y lo vamos a buscar a su base de datos, a un web service, a lo que quieras. Eso es totalmente configurable. Pero lo importante es que podemos pasar datos de un lado para otro y en todo momento del ciclo de la llamada vamos a tener esos datos disponibles. Y después las prioridades, que eso también se arma para priorizar qué números se llaman antes y con esos números de prioridades, que el defecto es 999, se puede jugar muchísimo con cómo el marcador va a llamar sin tener que configurar ni tocar nada, simplemente cómo armes la base. Imagínate un marcador con una sola persona, y tengo 3 contactos. Si todos tienen la misma prioridad, va a llamar. Imagínate que tienen teléfonos alternativos, ¿no? Aparte del principal, tienen 2 alternativos. Ponele acá, ves que acá están los alternativos. Ahora lo vamos a explicar un poquito más. Pero ponele que tiene 2 o 3 alternativos y tiene el principal. Si yo los dejo todos en la misma prioridad,
Entonces lo que va a hacer es el teléfono es marcar primero al primer contacto. Cuando me libere o dé falla, va a llamar al siguiente contacto. Y después al siguiente, después va a volver al primero. Y así hasta que terminen la cantidad de reintentos de ese contacto para pasar al alternativo. O alguna otra regla que haya que puedan switchear el número alternativo por el número actual de acuerdo al horario y el tipo de teléfono que tiene que marcar, ¿no? Es un poco más complejo, pero para ver la parte más sencilla es, si yo después juego con la prioridad, la cantidad de números que tengo y la cantidad de reintentos de esa campaña, lo que puedo hacer es que, por ejemplo, el marcador marque al primer contacto varias veces a ese número antes de pasar al siguiente contacto. Entonces podés horizontalizar la lista. ¿Qué quiere decir? Es que vos vas a intentar, antes de pasar al siguiente contacto, marcarlo a todos los números que tenga ese contacto antes de pasar al otro. Una cosa así, no usar nunca la prioridad 1. ¿Por qué? Porque la prioridad 1, y ahora iba a hablar el tema de las agendas, la prioridad 1 es agendado, son las que tienen que salir ya. ¿Cómo funciona esto en el sistema? El sistema tiene como si fuera una lista que está siempre, que es la schedule, que son las agendas. El sistema va teniendo en una tabla que se llama Call Scheduler todas las llamadas agendadas para todos los marcadores. Entonces va a estar con todos sus datos, como si estuvieran originalmente subida, pero con una fecha que es cuando se tiene que ejecutar. El sistema está chequeando todo el tiempo la tabla y si la fecha es la que corresponde, o sea, es menor o igual a hora, eso te la pone en el marcador. Como va con prioridad 1, pasa, y no debería haber nada con prioridad 1, pasa realmente a ser prioritaria y se marca exactamente la fecha y la hora correspondiente. Ok, y esto es un poco los parámetros de los teléfonos en la lista. Dentro del marcador nosotros podemos marcar los teléfonos con un tipo. Entonces tenemos posibilidades H, que es Home, W, que es Work, M, que es Mobile, P, prioridad, y la U, que es desconocido, no sé ni qué es. Esto es opcional, podés marcar unos, otros no, podés no marcar ninguno, etc. Eso es, de acuerdo, también estrategias de construcción de listas para sacarle mayor provecho. Exactamente. Entonces después hay un tema, que vos cuando configurás el marcador te va a decir para cada hora del día, de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, hasta las 24, te va a dar hay un panelcito donde lo configurás que te va a dar 3 de estas letras. H, W y M. Porque P es siempre prioritario. Si yo tengo, no me importa cualquier hora que sea, si tengo marcado como prioritario un número aunque esté en los alternativos y no sea el principal, en ese momento el marcador va a decir, no, este no lo voy a marcar ahora, lo voy a poner en los alternativos y ese lo voy a poner en principal y lo voy a marcar ahora porque es prioritario. Si es desconocido quedan para el final, todo lo desconocido queda para el final de todo. Y las que tenés para jugar es Home, Work y Mobile. Eso, de acuerdo al orden que le pusiste en cada hora, es como él va haciendo los switches que necesite para marcar según la hora que le toca. Entonces, si el marcador ahora tiene que llamar a Ignacio justo, que tiene configurado cuál es su móvil, su home y su work, y sabemos que estamos de 9 a 18, solo queremos llamarlo a work o mobile. Entonces, hasta puedo eliminar la H para que ni siquiera lo intenten en esos horarios llamar ahí, o puedo darle un orden y que el sistema reordene automáticamente cada vez que se va a llamar, de acuerdo a la hora, a qué tipo de teléfono lo va a llamar. ¿Se entiende esto de los teléfonos? Como ven, hay mucha cosa que no hay necesidad ni de configurar nada, es de acuerdo a cómo armes la lista que se va a comportar el sistema. Y acá hay unos ejemplos. Ven, por ejemplo, acá, este es el más sencillo de todos, que es el nombre de la campaña, el teléfono principal, variables que le pasamos, nombre y apellido, teléfonos que tiene alternativo y la prioridad. Es bien, muy sencillo, no hay que saber mucha cosa para hacerlo. Ahora, le podemos empezar a darle más complejidad. Entonces acá le pusimos, bueno, este es Home. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia con los alternativos? Los alternativos tienen que guardar no solo el tipo, sino la cantidad de reintentos que lleva hasta el momento.
Porque como lo switchamos en cualquier momento, yo puede ser de que a vos te llamé a tu casa ahora, pero cuando te voy a intentar marcar de nuevo ya pasó la hora de la casa y me viene la del móvil. Entonces yo me lo tengo que guardar acá con el M de mobile, 1 porque yo ya te llamé una vez y tu número, porque si no pasaría que no respetaría la cantidad de reintentos, porque eso se resetearía si no. ¿Ah? Entonces acá lo que guarda es la cantidad de reintentos. ¿Y para qué me sirve también esto? ¿Ah? Es de nuevo, seguimos jugando con la lista para cambiarle el comportamiento. Si yo quisiera, por ejemplo, imagínate que tengo 2 reintentos configurado en el marcador. Pero yo quiero que algunos números, por ejemplo, los del trabajo y los desconocidos, en vez de hacerle 2 reintentos, que le haga 1. Entonces, ¿qué hago? Cuando lo subo, lo inicio como que ya hubiera marcado una vez. Perfecto. Entonces, bien fácil logramos cambiarle el comportamiento del marcador por contacto sin necesidad de configurar absolutamente nada. Solamente diciéndole al marcador, no, esto yo ya lo llamé tantas veces. Entonces ahí puedes configurar uno a uno la cantidad de reintentos que tenga. Y después acá, por ejemplo, cuando es progresivo, le tenés que poner ya sea el nombre o el número de la gente. Da igual, le puedes poner cualquiera de las dos cosas y el sistema va a funcionar. Ok, información adicional es toda la parte de variables, que era acá parámetro igual valor, separado por 2 puntos. Acá es simplemente un formato. Intentamos que sean formatos bien sencillos. Nosotros podríamos haber usado JSON o cosas de esas, pero para alguien que va a subir listas, un supervisor de call center, poner eso sería una locura porque no lo vas a saber construir. Sin embargo, de esta manera es muy fácil porque lo podés hacer a mano o con funciones de Excel o una query en la base de datos que ya te la traiga pronta. Entonces es muy sencillo. O un reporte, si tienen un sistema como UContact que podés definir cómo se hacen los reportes, vos podrías hacer un reporte que ya te lo saque en el formato correspondiente. Bueno, pasamos a lo otro también importante que son los time zones. ¿Qué pasa? Imagínense que yo soy un cliente que vendo, que vendo, no sé, viajes, por decir algo. Pero mis clientes están y se las voy a hacer más sencillo. Podría hacerles un ejemplo bien fácil que es diferentes países, diferentes time zones. Es lógico de que son horarios diferentes. Es más, podría tener 2 campañas, una para cada país a diferentes horas y chao. Pero imagínense que estoy en Estados Unidos, que tiene 8 zonas horarias. O México, que creo que tiene 6 o por ahí. Entonces, si yo digo, en México voy a hacer una campaña de 9 a 18 horas, subo contactos y mi sistema está en uno de los time zones, él tiene que saber a qué contactos marcar y cuáles no para el horario correspondiente. Porque en Tijuana, capaz que son las 7 de la mañana y el marcador arranca a las 8, porque es las 8 de Ciudad de México, y no puedo llamar a la gente a las 7 de la mañana, tengo que llamarla a partir de las 8. Entonces, ¿cómo hace el sistema? El sistema ahí, cuando vos configurás el marcador, tiene algo que se llama Dialer Rules. Son las reglas de marcado. Esas tienen o lo estándar, que es ninguna regla, o tiene por prefijo o por localidad. A través de eso, cuando se sube una lista, lo que va a hacer el sistema automáticamente, de acuerdo a la regla de marcado, es segmentar esas listas en listas diferentes. Te las va a separar todas. Una por cada time zone que corresponda, de acuerdo a la dial rule que se aplique. Entonces, ¿cuántas listas subiendo una que tenga gente de todas las time zones podrías tener máximo en Estados Unidos cuando subís? 8 listas, pues son 8 time zones. ¿Se entiende? ¿Qué pasa? ¿Por qué lo hacemos así? Es que si no las separamos en lista, podemos incurrir a parar el marcador. Porque si yo tengo en la misma lista un montón de gente que a esta hora no la puedo llamar y no tengo más contactos, el marcador va a estar parado. Entonces, lo ideal para no pausar o cambiarle los comportamientos a los ciclos de vida de las listas y para que sea más sano después verlo y que sea más fácil, se segmentan por zona horaria y mismo en el dashboard te va a decir cuáles son las zonas horarias de lo que tengas subido y si está en hora o no, y vas a ver cómo los porcentajes y todo está asociado a lo que agarra de un lado y de otro. Entonces,
Cada lista puede ser subida por una sola área diferente. El discador realiza las llamadas a las listas activas que se encuentren en el horario marcado a su uso horario. Bueno, el horario marcado en la configuración será el correspondiente al uso de horario local. O sea, ¿qué quiere decir esto? Es que cuál es el uso básico, cuál es el time zone que tiene básico, es donde esté instalado la instancia. Bueno, entonces acá tenemos las reglas de marcado, cuáles son las que hay para activar, porque también depende, vos cuando configurás la campaña puedes usar una regla u otra, tenés la de prefijo o la del estado. Eso es que nosotros ya tenemos la información que cuáles prefijos en cada país, hoy lo tenemos para México y Estados Unidos, qué prefijo en cada país a qué time zone corresponde, o qué estado en cada país a time zone corresponde. Si lo usás la de estado, hay una variable de las parent values, esas que están siempre en las listas, que es la del estado que tiene que estar, porque si no el sistema no lo va a poder adivinar. ¿Se entiende? El que más se usa en general es el del prefijo. Ok, el administrador define el país en el que se segmentará la lista, 3 opciones porque también te da para elegir el país. Hoy tenemos solo Estados Unidos y México, pero si hay otros los agregaremos con sus prefijos, no es simplemente llenar la tabla de datos, más nada. Y hay 3 opciones para definir, país prefijo. El supervisor sube las listas con contactos a clasificar, como se ve acá, y según la opción elegida, la lista se va a dividir. ¿Viste como te muestra acá, por el colorcito por time zone? Mixeo de listas, bueno, esto es un poco lo que ya hablamos, es que es bueno y saludable mezclar listas, sobre todo con diferentes contactabilidades para mantener una contactabilidad estable durante todo el día o la semana, lo que quieras. Listas negras, que esto ya lo hablamos también, son utilizadas para no marcar números que no se pueden marcar. Esto tenés varias opciones. Hay veces que en países ya te dan acceso, como en Estados Unidos, a listas negras globales, donde las bajás, las subís y te olvidás. Pero también, en base a tipificaciones, vos querrías, en base a lo que tipifican los agentes, poner en lista negra para que no se vuelvan a llamar. Entonces, habitualmente, cuando tenés una tipificación de tipo no volver a llamar, la action que se configura en nuestras tipificaciones es blacklist. Entonces, eso te va a insertar para esa campaña en la lista negra para que no vuelvan a probar ese número. Las listas negras también se pueden desactivar o no. Las podés subir también en lote, podés subirla por una API, etc. Y en algunos países hay algunas o formas operativas también que puede haber, es que quieren dejar las listas negras por X tiempo. Como cada vez que subís en la lista negra se pone la fecha y hora de subida, después podemos hacer, por ejemplo, jobs de la base de datos que digan todas las que tienen más de tanto tiempo las borrás. Bueno, tipificaciones. Esto también es importantísimo. De cómo se clasifican los estados de telefonía. Tenemos la Answering Machine Detection, que ya lo hemos hablado, es cuando detectamos un buzón de voz. La no atendida, que es el ring no answer, clásico. El ringió, no, me dio el timeout, no puedo seguir esperando, la corto. No atendida. Ocupada, el tutut clásico, el busy. Los números bloqueados, que son los que están en la Do Not Call Registry. Si el número no existe, también depende acá mucho de los códigos de error que dan los proveedores. En general, muchos no están muy estandarizados. Entonces, bueno, es todo un tema, pero de todas maneras es lo que te salen a veces en otros estados en lo del dashboard. Son todo lo que son congestión o números con determinada característica que no, por algo no pudo salir. El abandono o el drop, que es cuando el cliente es contactado, pero se quedó ahí en la espera y no había gente disponible y cortó la llamada. Cuando corta la llamada del cliente, llegamos al drop y vuelve a insertarse en el sistema para ser marcado de nuevo. Bueno, y después la llamada contestada, que esta es la que más le importa al marcador. Todo lo demás para el marcador es secundario. La que le importa es la atendida. Fue atendida, bueno. Y ahí entra en el proceso de entrar al workflow, cuando es predictivo y power. Una vez que te contestó, entra al workflow. Hay diferentes otras cosas más complejas que ya lo habrán visto en algún lado, que se pueden hacer dobles flujos
para algunos marcadores para tener un workflow tanto de salida como de entrada. ¿Qué quiere decir esto? Hoy los marcadores Power y Predictive hacen la llamada, cuando es atendida se inserta en el workflow donde hay un montón de cosas y aparte está la cola. Ahí podemos cambiar el comportamiento. Pero hay veces, tenemos diferentes ya configuraciones para randomizar los números del caller ID que sale y hay un montón de cosas, pero hay veces que no alcanza porque el cliente quiere cosas más complejas y más específicas. Entonces lo que se hace es un doble workflow que hacemos que la llamada que sale a través de un peer SIP, o sea, de un SIP trunk, que somos nosotros mismos contra nosotros mismos, contra el servidor, que eso lo que hace es pasarla por un flujo de la llamada, esto es más técnico, no te preocupes, pasarla por un workflow, la llamada de salida, donde vos podés cambiarle el caller ID de acuerdo a lo que quieras, elegir que si algunos no los querés llamar en base a conexión contra otros sistemas o lo que le quieras, o lo que requieras. Personalización total. Y después tenés la parte de entrada, que es esa. Después vos tenés que entender que los preview y progressive no tienen flujo de entrada, es solo flujo de salida, porque es llamar el sistema derecho a la gente internamente, donde no hay ninguna transformación, ni queremos ninguna transformación, pero sí podemos querer transformación a la hora de salir, cambiar caller ID si no te alcanza con lo que hay hoy configurado, o hacer otro tipo de configuraciones de lo que se necesite el cliente de acuerdo a eso. Entonces es importante entender también que se puede personalizar con los workflows. Ahora, las llamadas que son conectadas, como dijimos, son enviados a los agentes. Pero hay algo importante, que para el marcador, que es una abstracción, lo único que va a entender él es que si fue atendida o no. Él no puede saber si fue realmente la persona que correspondía y otras cosas. O si le erramos al detectar un voicemail, no va a saber que se equivocó porque se equivocó él. Entonces, para esto existen las acciones. Las acciones se configuran en las tipificaciones y tienen 4 posibilidades. Respool, ¿qué quiere decir? Es que si una llamada es atendida por un cliente pero el mismo está ocupado y pide que se le vuelva a llamar y no te da una fecha, o el cliente se quiere ubicar no es el que atendió, dicho contacto es reinsertado en la lista para que el marcador lo vuelva a llamar más tarde aumentando su reintento. O sea, lo vuelve a poner para llamar en otro momento al final de la lista. Porque ¿qué hubiera pasado? Si yo no tipifico como respool, o sea, la tipificación no importa que sea respool, eso se configura, lo configuramos nosotros en las tipificaciones que tiene el cliente, qué acción tiene que tomar. Eso lo hace la gente. No, la gente tipifica, pero nosotros tenemos una sección de tipificaciones donde ponemos llamada efectiva, no efectiva, pero ahí también se le asigna la acción que va a tomar. Ese es el mapeo de la acción para que los agentes no tengan que saber esto. Lo que tienen que saber es simplemente cómo tipificarlo, o sea, llamada no efectiva, o no volver a llamar. Y no volver a llamar vamos a saber que va a tener una acción de blacklist o no call registry. El respool es fundamental. Yo te llamé a tu casa, no estabas, no saben a qué hora vas a volver, ok, volver a llamar. El sistema lo que va a hacer es que esa tipificación va a ver que tiene respool y lo que va a hacer es tal cual como estaba, te va a meter al final con un reintento más porque ya te intentó ubicar. Después tenés el respool alternative, que es lo mismo, pero a vos te puede pasar de que vos tenés N teléfonos para contactar a una persona, pero el teléfono justamente que está llamando ahora, esa persona no lo tiene más. Entonces es inútil insistir y reintentando en ese. No puedo hacer un respool común, porque si yo hago un respool común, te va a volver a llamar a ese mismo teléfono más tarde y me va a decir, no, ya te dije que acá no está más. Entonces haces lo que se llama respool alternative. El respool alternative lo que hace es ese número que estaba intentando, lo elimina completamente y te reinserta eso con el primer alternativo disponible. Cosa que intente llamarte los demás teléfonos que tenés. Porque si no, ¿qué es lo que pasa? Te podés perder de contactar a una persona porque uno de los números no estaba correcto. Y eso no puede pasar, porque tenés más números para probar. Bueno, el Do Not Call Registry o Blacklist, creo que se llama Blacklist en la configuración. Bueno, son esas, por ejemplo, una tipificación que la llamen no volver a llamar, acción Blacklist. Eso lo que va a pasar es que cada vez que un agente ponga no volver a llamar, se va a ingresar sobre la lista negra. Y el reschedule, que lo que habitualmente es el volver a llamar,
pero con una hora específica, en general lo que usamos es que en el formulario, cuando es de ese tipo de tipificación, te aparece un calendario que elegís la fecha y hora, guardás y eso ya se va a quedar agendado para ese marcador, para que a esa fecha y hora se dispare esa llamada con prioridad 1. Esto después también en las tipificaciones, me voy un poco de marcadores, pero tiene lo que se llama medidas de gamification. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan que en gamification, no sé si ya vieron, hablamos, vos ponés medidas, métricas y objetivos, entonces lo que vos vas haciendo acá es que asigne puntaje de acuerdo a lo que tipificás, ¿no? Ya le decís qué acción para cada tipificación. Por ejemplo, si es una venta, la tipificación es venta, decís que la acción es venta de gamification, entonces le va a ir sumando, ¿no? Para que todo eso sea automático y no sea que vos tenés que ir haciendo cada cosa, ¿no? Bueno, acá es un poco que ya lo expliqué cómo funciona la AMD. Para detectar las casillas, se llama, se empieza a escuchar, el sistema cuando está atendida empieza a escuchar un tiempito muy corto, que le dé el tiempo, son en general milisegundos o un segundo, segundo y medio, 2, depende, es todo configurable, que te dé para escuchar la primera parte de lo que dice del otro lado. Y ahí él va a autar si es buzón de voz o no. Si él cree que no, lo va a pasar a la campaña, ¿no? Entonces, cuando va a la campaña la va a atender a alguien. Si es buzón de voz, en general vos tenés una tipificación siempre que va a ser buzón de voz, voicemail o como le quieras llamar, ¿ah? Y cuando lo marquen ahí, nosotros en el sistema vamos a decir qué tipificaciones son para las voicemail y vas a tener un reporte, que ahora lo vamos a ver, que te da la efectividad de la AMD. ¿Cómo te da la efectividad de la AMD? Es bien fácil. Todas las que pasaron fueron las no efectivas. Entonces, del total de AMD, sacamos qué porcentaje son las que tipificó la gente como voicemail, entonces sabemos que ese porcentaje fueron la que nos baja del 100%. ¿Ah? Acá está el proceso, se explica que no es un proceso efectivo, depende de todo lo que explicamos hoy, del 90-98% de efectividad dependiendo del país, el resultado depende mucho de los operadores, la portabilidad numérica, tipificaciones, acá está el fine tuning que estuvimos hablando hoy. Bueno, eso todo es lo que tiene que ver con el Answering Machine Detection, cómo funciona, cómo tunearlo y cómo hay que darle seguimiento unos días cuando uno pone un proyecto en marcha con esto para ver que los porcentajes estén dentro de los parámetros, para no quemar registros y para darle la mayor cantidad de llamadas buenas a los agentes. ¿Ok? Bueno, pasamos al último tema de marcadores, que es la parte de reciclaje. ¿Ah? ¿Qué quiere decir reciclaje? Que es, al terminar una lista, siempre quedan contactos que pueden ser no contactados, por X razones, porque justo me dio ocupado todas las veces, etc. Pero tenemos que lograr un ciclo de vida corto para terminar las listas, para poder después procesar solamente esos contactos. Entonces, de acuerdo al estado final de cada contacto, es posible desde el sistema indicar cuáles vamos a querer seguir intentando en una nueva lista que se va a armar a partir de la lista original, pero eliminando todo lo que ya fue contactado o todos los estatus que no te interesan volver a probar. A la nueva lista se le pone una R adelante del nombre para que vos puedas ver gráficamente si fue un reciclaje o no y poder darle seguimiento y lo que se llama en algunos lados la saturación de la lista, o sea, cuántas veces se recicló. Entonces, cada vez, por ejemplo, RR adelante se recicló 2 veces, RRR 3 veces. Nunca pasaría de 3 reciclajes. Hemos visto hasta 15. Pero ya después de reciclar 3 veces, todo lo que te queda en general es basura. Pero hay veces que no tienen más material para marcar y bueno, y siguen marcando lo que pueden. Entonces, el resultado está dado por el resultado final del contacto. Ya sea el resultado de telefonía, que tenés 2, que era lo que hablábamos. O fue contactada, atendida o no. Lo que me interesa es las que son, cuáles son las que quiero volver a reciclar. Las atendidas en este caso no me van a importar, a no ser que tengan un resultado de gestión que yo haya configurado como reciclable. Entonces, aunque haya sido atendida, la vuelvo a meter porque el estado me dijo, el último estado fue volver a llamar. Entonces, si el último estado fue volver a llamar y no fue agendada, y bueno, entonces la tengo que tener en una lista nueva. Siempre es útil mezclar las listas recicladas con las nuevas para mantener la contactabilidad y ocupación de agentes altas y pareja. Después, sobre el reciclaje se le pueden aplicar filtros.
¿Qué son los filtros? Es cambiar esa lista en su comportamiento. Puede ser el orden horizontal, ya vienen predefinidos algunos, pero podemos aplicar diferentes filtros creados con un store procedure dentro de la base de datos para hacer lo que quieras. Entonces, tenemos algunos predefinidos que son solo, por ejemplo, los que dicen solo tanto, es que dice, bueno, de todos estos filtros no contactados, solo dame los teléfonos móviles. O los teléfonos móviles y desconocidos. Los otros no me importan, eliminarlos. Todas esas cosas ya están automatizadas. Pero podés ir a un nivel superior. O si, por ejemplo, pusiste la lista normal que fue verticalmente marcándose y querés en la segunda vuelta horizontalizarla para marcar todo lo que puedas de un contacto antes de pasar al otro. Entonces ya con el filtro solamente lo cliqueás y ya él solo te va a hacer los cálculos y te va a generar la nueva lista con las prioridades correspondientes para tener un marcado horizontal. Y lo otro importante es que se puede automatizar esto de reciclaje. Si bien vos podés ir a la parte de donde se configura el reciclaje, buscar las listas, agarrar esa lista, ponerle los parámetros, ponerle reciclar, que te dice cuánto recicló y el nombre de la lista, y después podés ir al dashboard para activarla y demás, podés automatizar. Y se define en diferentes ciclos de reciclaje. ¿Cuántos querés tener? ¿Cuánto querés saturar esa lista? Se define el ciclo de reciclaje que ejecutan automáticamente luego X minutos configurables a partir de que se finalizó la lista. La activación automática de la nueva lista es opcional. Vos podés decir que se te recicle todo y no te la active, cosa que después, posteriormente, un supervisor haga lo que quiera con ello, o ya la podés dejar activada y cuando alguna otra lista se vaya, va a tomar porcentaje de lo que va quedando restando automáticamente. ¿Ah? Siempre que vos tenés una lista activa, si tenés un 0% de prioridad, cuando una de las que haya se termina, la que termina reparte su porcentaje entre todas las listas activas, con lo cual activaría automáticamente la lista esta. Son configurados los ciclos, ¿ah? Igualmente que todas las configuraciones son iguales que el reciclaje manual. Cada ciclo de reciclaje puede tener diferentes parámetros. Esto es importante, por ejemplo, decís, la primer reciclaje voy a horizontalizar. El siguiente lo voy a quedarme con solo los móviles. Y el último me quedo con, no sé, con algo más. Entonces, todos pueden tener diferentes reglas, eso es lo importante. No se le asigna el porcentaje a las listas recicladas automáticamente, ya que de ser así cambiaríamos el comportamiento definido que está en el sistema. Entonces yo no le puedo asignar un porcentaje porque, como de nuevo, esto no sé cuándo va a terminar, pero en el momento que termine, capaz que el supervisor tiene configurado las prioridades de una manera que le viene bárbaro, y si yo lo que va automático se lo activo y le agrego porcentaje, le cambio el comportamiento que está teniendo. Entonces lo ideal que lo dejamos fue que se entre activo o no, de acuerdo como quieras, pero sin porcentaje de prioridad. Cosa de que vos te aparece en el dashboard y si querés haces los cambios o la dejás hasta que se termine la otra y que se active sola. Puede comenzar a tomar un porcentaje si se acaba de una lista existente y se configuró como lista activa, que era lo que dije recién, ya que el porcentaje de la finalizada se distribuye equitativamente entre las listas existentes. Toda lista reciclada, ya sea manual o automática, la vamos a poder ver en el dashboard de manejo de listas recicladas. Early Media es algo que los operadores empiezan a pasar audio antes de cobrarte. Esto para los voicemails. Hay algunos países que tienen lo que se llama Early Media. ¿Qué quiere decir? Te pasan un audio antes de que te empiecen a cobrar, de que eso va a entrar en correo de voz y que cortes ahora si no querés que te cobren. Entonces, en el sistema hicimos determinadas modificaciones para que la llamada automáticamente, una vez que se marcó, la agarramos como atendida. Pasa a nuestro workflow. En nuestro workflow sabe si ese marcador está configurado para Early Media. Si está Early Media, lo único que quiere decir es que la media, que es el audio, pasa early, que es antes. O sea, pasa el audio antes de ser atendida. O sea, la llamada puede estar no conectada todavía, pero nos puede estar ya dando audio. Entonces nosotros la atendemos ficticiamente, la pasamos en una aplicación que hicimos nosotros, que lo que hace es Digital Signaling Processing, que lo que hace es descubrir en el audio si es un ring
si es silencio o si es una voz humana. Si es una voz, pasa al siguiente paso, que es el del Answering Machine Detection, para después pasar a la cola. ¿Qué pasa? Lo que yo logro con esto es que puedo cortar las llamadas antes que me cobren. Bueno, luego de todo esto configuramos los marcadores, los entendimos, los tenemos funcionando, sabemos de listas, sabemos de reciclaje. Ahora, lo que tenemos que saber es cómo están funcionando. Que esto también cuesta mucho y cada cliente piensa diferentes métricas, piensa diferentes cosas que yo lo que quiero acá es darles la abstracción total de lo que va a servir para todo el mundo. Todos, no importa cuál sea su negocio, estas cosas son las que hay que medir seguro en el marcador para saber si está funcionando bien o mal. ¿Cuáles son? Uno, la efectividad de la AMD. ¿Qué porcentaje de detección de buzones de voz esté correcta? Si yo te estoy pasando 50%, si tengo la efectividad de la AMD en un 50%, y estamos mal. Porque quiere decir que 50% de las llamadas que son buzones de voz te las estoy pasando a los agentes para que la corten y la tipifiquen como buzón de voz. Todo ese tiempo perdido es tiempo que podía haber estado en una llamada vendiendo, cobrando o lo que sea. Entonces, efectividad de la AMD, fundamental. Y otra que es importantísima, que van de la mano, es el tiempo entre llamadas, que es la cantidad de segundos que espera un agente para atender entre una llamada, el marcador y la otra. Recuerden que en el medio podemos tener wrap-up, que es tiempo para que entre una llamada y la otra vos puedas gestionar. Esto lo tiene en cuenta, no te va a contar el wrap-up, sino que lo resta de sus cálculos y te dice el tiempo efectivo que estuvo esperando fuera del wrap-up. Exactamente, que estuvo esperando. Realmente cuánto esperó una llamada del marcador. Y este es lo que te da así la performance del marcador. Cuanto más bajo eso, y el marcador está mejor configurado. Y el drop o abandono, que es la cantidad de llamadas que perdimos. Si tenemos un 50% de abandono, pues lo he visto también, 20 y pico, 40, podés llegar a tener a veces un porcentaje muy alto al inicio del día, o porque hay cosas que también son importantes hacer, como escalonar los breaks. Vos imaginate que si tengo 200 agentes y todos se van a almorzar en el mismo momento y ponen todos a almorzar, el marcador ya los había visto disponibles y debe haber tirado un montón de llamadas que muchas van a conectar y no va a haber agentes disponibles para atenderlas y todas esas se van a dropear y tu tasa de drop o abandono va a subir muy fuerte. Entonces eso también es operativamente, hay que escalonar los breaks. Hay mucha cosa que es operativa, que te va a afectar positiva o negativamente de acuerdo a cómo lo manejes. Lo mismo de esto también cuando arrancan a veces y arrancan muy fuerte, pero vos tenés que ir viendo que a lo largo del día eso se vaya adaptando y vaya quedando. En el mismo reporte de efectividad del marcador que te muestra la cantidad de segundos por agente y promedio total de que estuvieron la mínima, la máxima y el promedio para cada agente y para la campaña, eso te va a mostrar también una gráfica a lo largo del día, que es muy bueno para entender cómo se comportó, y también te va a mostrar la gráfica del día del abandono. Entonces te podés dar cuenta muy fácil, es decir, fue a la 1 de la tarde, claro, se fue todo el mundo a comer, por eso me subió el abandono. Ok, ¿qué hacemos? Bueno, vamos, o lo paramos a esa hora el marcador y salen todos a la vez, o escalonamos y van saliendo de a poco para que el marcador vaya viendo que van lenteciendo. No tendría sentido tampoco poner cosas de turnos a fuego, porque también si cambian los momentos o todo, no tendría sentido y sería ponerle más complejidad a un tema que ya es complejo, que es los marcadores. Bueno, para ir terminando ahora la parte de tips operativos, acá les voy a comentar de estos tips, pero este es el marcador. Muchos sistemas, el problema que tienen es que no tienen forma que veas qué es lo que está haciendo el marcador. O sea, vos sabés que tenés llamadas o no los agentes y poca cosa más. Acá tenemos un dashboard específicamente del marcador, que sabemos cuánto está llamando en este momento, cuánto están intentadas, cuántas están conectadas, cuántas están en el ACD esperando por ser atendidas, si hay alguno, qué porcentaje de ocupación hay en tiempo real en los agentes, cuánto te va quedando del total de las listas, o sea, cuántos contactos te quedan totalizándolas todas las que tengas subidas. Cuántas procesadas, cuántas atendidas, no atendidas, cuántas canceladas, cuántas fueron AMD,
cuántos fueron humanos. Contactabilidad de dos formas. Tenés dos contactabilidades. Una que es la contactabilidad de llamadas y otra de contacto. ¿Qué quiere decir? Para saber el porcentaje de contactabilidad a nivel llamadas, yo voy a tener en cuenta todas las llamadas. Entonces, por ejemplo, si yo te llamé a vos, tengo 3 teléfonos tuyos, te llamé 5 veces en el primero, 5 veces en el otro, 5 veces en el otro y te contacté al final, bueno, hago la sumatoria de cantidad de llamadas, la una esa que agarré me va a dar el porcentaje de contactabilidad. Pero la otra contactabilidad que también te importa, no solo la de llamadas, es de contacto, porque vos en definitiva querés contactar gente, que sea en un teléfono o el otro, a efectos de contactarte da lo mismo. Sí te importa para medir los canales, que es la contactabilidad de llamadas, porque si eso te baja mucho, tenemos que marcar más para poder contactar más, pero la cantidad de contactabilidad de contacto lo que te va a decir es qué porcentaje de gente de lo que subiste al marcador contactaste efectivamente. Voy a decir los tips: si sube el valor en otros, que era lo que hablábamos, muy probable que los números estén incorrectos o sea un problema del proveedor de telefonía. Abandonado, recomendamos que no suba el 5%, por lo menos en la media del día. Los canales máximos por agente, recomendamos cambiarlo en base a la contactabilidad y el abandono o drop para lograr una mejor ocupación. Todo esto, estos son los puntos clave, son los que te van a hacer la diferencia en que el marcador funcione bien o mal. La ocupación la vemos en la gráfica de agentes en porcentaje, en verde los que no tienen llamada. Eso también nos va a dar qué porcentaje tengo todo el tiempo de agentes libres, como para decir aumento canales o no. La tabla indica las próximas llamadas a realizar. AMD indica, bueno, esto ya lo que hablamos, y las do not call registry. El de las listas, como ven acá, este es un poco más, acá te muestra los time zones, ¿ves? Y acá tenemos 3 listas de una base que se armó, que está para Berlín, Los Ángeles y Bogotá. Y acá te dice, el marcador está para de lunes a viernes de 9 a 18, los domingos de 9 a 13 y los sábados de 9 a 15 horas. Estos time zones no están dentro de esas opciones para esos países y esos time zones, por eso están en rojo y no se usan. Si bien tiene un 20% acá esta lista y esta un 30%, va a estar sacando solamente de esta aunque tenga menos prioridad. ¿Qué podemos hacer acá? Ver todas las listas que tienen, si están en fecha, la cantidad de contactos que tienen todavía disponibles, las puedo activar o desactivar, la puedo descargar y borrarla, si no la quiero usar después. Podés cambiar, ver la contactabilidad también por lista, que es importante, porque vos en el dashboard general ves la contactabilidad total de todo lo que subiste en el día. Pero si querés ver qué lista es la que está más problemática, la podés ver ahí, bajarle su porcentaje y subírselo a otra que tenga una mejor contactabilidad, o ir jugando con esos números. O podés mover la lista de un marcador a otro. Algunos clientes a veces quieren mover las listas, pues la están tratando en un predictivo y les gusta, no sé, a la mitad del día para adelante el power les da mejores resultados y la mueven. De acá es donde se pueden ver las listas. Bueno, los tips. Es recomendable mezclar las listas para optimizar el marcado, por eso se debe colocar un porcentaje en prioridad que suma el 100% entre las listas activas. Recomendable poner menos prioridad en las listas recicladas, ya que tienen menos probabilidad de contactación. Si detectamos que una lista tiene muy baja contactabilidad comparada al resto, sugerimos colocar una prioridad menor para no afectar la ocupación y que no incremente el tiempo de espera de llamadas por parte de los agentes. Tener en cuenta que estado y en fecha esté en verde y tener agentes disponibles, eso es lo que hablamos hoy al inicio. Volvemos a lo mismo para que el DNI pueda comenzar a marcar. Una vez finalizada una lista, la misma es elegible para el reciclado. No se puede reciclar una lista sin finalizar, de nuevo, por lo que dijimos, ¿no? Llamar a la misma persona si no corresponde, más de una vez o al mismo tiempo. Cuando finaliza una lista, su porcentaje de prioridad se distribuye en las activas restantes para lograr el 100%. Y después los ticks estos de activo los vamos a ver en 2 colores diferentes. Si está en amarillo es que le quedan aproximadamente 60 segundos para terminar a esa lista. Y si está en rojo es que la prioridad está puesta en 0. Así ves rápidamente si tenés algún error de configuración. El reporte que les hablaba era el reporte de efectividad de la AMD. Por ejemplo, acá tienen 47.894 llamadas, de las cuales 16.400 y algo son AMD y 59 fueron marcadas como AMD por parte de los agentes. Y luego tenemos la parte del porcentaje de efectividad que nos va a mostrar del total del 34% que tenemos en esto de
AMD, ¿tá? de máquina, sabemos que el 99,64% fue realmente efectivo y ese 0 con algo, esto está muy alto, en realidad seguro está quemando contactos, a no ser que esté hecho muy el fine tuning, pero en general sabes cuál es tu efectividad de la AMD. Y para comprobarlo, de nuevo, se puede poner a grabar todas las llamadas y vos después puedes buscar en grabaciones por machine y te va a salir todas las grabaciones que son de poquitos segundos, que son de tipo machine, y las puedes escuchar y puedes ver, y aparte de machine te dice por qué la cortó, o sea, cómo determinó que era una máquina, y vos ahí puedes empezar a hacer el análisis posterior para mejorar los parámetros del answering machine. ¿Ah? Entonces acá, bueno, muestra el porcentaje de efectividad, se mide de acuerdo al total de llamadas que el marcador detectó como buzones de voz, más lo que los agentes tipificaron como buzones. De este total se desprende el porcentaje tipificadas por los agentes como el error dentro de la detección. Por lo tanto, de 100 llamadas, una es tipificada como buzón, el porcentaje es 99%. También podemos ver qué porcentaje del total de llamadas de todo el sistema fueron buzón de voz. Y este es el otro que yo les contaba, que aparte de tener, acá no lo ven bien, pero acá está la mínima, la máximo tiempo de espera por una llamada que ha tenido el promedio de todos los agentes. Arriba de este reporte está agente por agente. Y acá está la gráfica que tiene los tiempos de espera. ¿Ves? Acá empezaron en 40 segundos, subieron a 70 y estuvieron ahí siempre entre, esto que es 20, entre 20 y 30 acá bastante, con algunas excepciones, pero también depende del cliente, cómo lo alimentes y cómo esté configurado. Y acá tenés los abandonos, los drops, cuando fueron a lo largo del día. Entonces podés comparar estas cosas y es lo que te lleva a realmente saber cómo está funcionando el marcador. Entonces nos muestra por agente el máximo, mínimo y media de espera por una llamada al marcador. El valor tiene en cuenta el blending, si se encuentra más de una campaña, o sea, te resta el tiempo que vos estabas en otras llamadas, porque ¿qué pasa? Si yo solo cuento el tiempo entre llamada y llamada, puede ser que en el medio yo me puse a hacer una llamada manual, o me entró de otro marcador, o me entró de otro lado, y eso me estaría afectando la estadística. Entonces yo lo tengo que eliminar ese tiempo porque es tiempo efectivo, y no es que el marcador se demoró en darte. Bueno, todas esas cosas se tienen en cuenta. En el resumen final muestra los mismos datos pero por campaña. La gráfica, bueno, por hora del día, nos va a mostrar en qué momento suben los tiempos y se puede relacionar a la cantidad de canales y contactación. Y nos muestra la cantidad de llamadas, bueno, lo que hablamos hasta ahora. Esto es, por ejemplo, reciclaje de listas manualmente. Se selecciona fecha, inicio, fin para encontrar cuáles son las listas que querés reciclar. Seleccionás el marcador que corresponda y te va a mostrar acá todas las listas que tiene para esas fechas, que se terminaron en esas fechas. Seleccionamos la que queremos, la lista reciclar, los resultados de gestión, los de telefonía y los personalizados que querés aplicar, le das reciclar y acá te va a decir, bueno, esta lista con este nombre, la cantidad de registros que obtuvo y con esto que dice telefonía podés ir derecho al dashboard del marcador para poder activarlo. ¿Ah? Esa es la parte manual. Y acá, administrar resultados, acá es donde vos ponés cuáles son los resultados que querés usar de tipificación, o sea, qué tipificaciones para poder reciclar, para tenerlas acá arriba, para poder ser elegibles. Por ejemplo, volver a llamar, ¿ah? o mismo las de buzón o answering machine, que acá, por ejemplo, tienen dos que son lo mismo, pero las tienen diferenciadas. Vaya uno a saber por qué. Pero las podés elegir porque esas son llamadas que fueron atendidas y le llegaron a la gente. Pero las quiero volver a probar porque fue un buzón de voz. ¿Ah? Y no fue un buzón de voz detectado automáticamente por YouContact. Reciclaje automático, bueno, un poco más de lo mismo. Son los mismos parámetros de recién. ¿Ah? Acá estaban los filtros también de los que hablamos hoy. Y vas a creando ciclos. Por ejemplo, ciclo 1 de 1, 1 de 2. ¿Ah? Y vas a ir poniendo los de tipificaciones y podés también hasta copiar. Si vos, por ejemplo, querés usar los mismos ciclos y configuraciones de un marcador en otro, tenés la posibilidad de copiar los ciclos de reciclaje de una campaña a la otra rápidamente. Esto es simplemente para rapidez. Pero acá es activar la lista luego que se recicló y cuántos minutos después de que se terminó tiene que aparecer esa lista en el marcador. Pues vos, por ejemplo, decías, bueno, yo quiero las listas
recicladas las quiero 24 horas después. Entonces le pongo ahí cuántos minutos correspondan y recién ahí te van a aparecer. Y por último, el dashboard de campañas y un ejemplo muy bueno para darle trazabilidad de cómo usar los filtros. Primero, elegir solo los disponibles y todos los que no estén en descanso. Y después de ahí le pones por orden el tiempo de la última llamada. Entonces vas a ir viendo cómo se te van ocupando y cuántos te van quedando y cómo va a estar ejecutándose la ocupación de esos agentes. De una forma fácil de ver realmente en tiempo real sin que te muestre todo lo demás de cuáles son los que te van quedando libres, hace cuánto están y cómo se van ocupando. Bueno, para terminar ya preguntas frecuentes. ¿Existe forma de cargar listas externamente? Sí, hay una API de tipo REST para cargar desde cualquier sistema. ¿Es posible agendar llamadas de otro sistema? Sí, existe una API para esto. ¿De dónde se pueden generar las listas? Las listas pueden ser generadas desde sistemas de clientes, desde sistemas nuestros desarrollados con los formularios, desde el reciclaje también de listas generan nuevas listas, o podés comprar las listas, modificarlas como hoy decía en Excel, o hacer queries en base de datos y generar las listas. De ahí sale. ¿Es posible desactivar tanto el Answering Machine Detection o el Not Call Registry? Sí, cada marcador lo puedes activar o desactivar individualmente. ¿Por qué me aumenta el tiempo entre llamadas en los agentes? Otra cosa clásica, porque me demora en tener llamadas. Esto puede ser por contactabilidad baja de las listas, pocos canales. Si está activado el AMD siempre te va a bajar el tema de contactabilidad porque es muy efectivo, entonces hay un montón de llamadas al mismo tiempo que están pasando. Estamos hablando, si un 60% más de las llamadas son AMD, vos tenés que pensar de si estoy haciendo 100 llamadas para 50 agentes, de momento 60 seguramente sean AMD, sean voicemail. ¿Se entiende? Entonces son cosas que probablemente te aumenten el tiempo. ¿Es posible tipificar desde otro sistema y que las reglas de mercado se cumplan? Sí, existe una API para eso. También porque, ¿qué pasa? Nosotros tenemos todo integrado, pero también lo podemos hacer con sistemas de otros clientes que se pueden integrar, como ya vimos, en diferentes sentidos. Entonces, ¿qué pasa? Si ellos usan todo su sistema de CRM, por ejemplo, adentro de UContact, que le salta el pop-up adentro de UContact, le pasamos en la URL, la identificación del usuario, el ID de la llamada, lo que quieras, ellos en vez de tipificar doble en UContact y en ellos, lo pueden tipificar en su sistema y que su sistema nos llame a nuestra API, nos tipifique esa llamada con los datos que necesitamos, que te pide la API, y ya el sistema va a funcionar correctamente y el marcador va a tomar las acciones correspondientes. Es muy importante saber de que si vos usás un sistema que no es el nuestro para tipificar, lo tienen que integrar, porque si vas a usar marcadores y no se ejecutan las tipificaciones, las actions como RESTpool Alternative y agendada no te van a funcionar nunca. Entonces vas a perder un montón de contactos buenos si no usas el sistema de forma correcta.